Bueno, hermanos, uno nunca deja de tener un poquito de nervios cuando tiene que compartir en estos momentos, más allá de que ya lo haya hecho. Así que gracias al Padre por esto y, y decirles que, bueno, que a veces cuando nos invitan a compartir y uno dice, bueno, que sí, pero después el Señor también se ocupa de hablarnos cuando nos ponemos en su presencia y yo podría decir un montón de cosas, hay material, libros, y justo estuve pasando una semana bastante complicada porque estuve con algunos altibajos, eh, pero el Espíritu Santo se encargó también de hablarme y la verdad es que fui el primero que el Espíritu llamó con ese tema de la confesión, ¿no? Eh, para que yo reflexione sobre qué significa la confesión. Y quería empezar compartiéndoles, si no se escucha o algo me avisan, ¿no? No hay problema. Eh, un salmo que es el salmo, es muy conocido, ¿no es cierto? En la versión que yo tengo, es un salmo que se titula Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Eh, y es este salmo donde David, luego de que cometió el pecado con Betsabé y el profeta Natán lo interpela, él comienza a pedir, ¿no es cierto? Yo lo voy a leer, todos lo conocemos, pero está bueno poder leerlo y que el Espíritu Santo nos vaya adentrando en, en la esencia, en el espíritu de lo que es la confesión. Y dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vemos cómo David empieza a confesar, a contar, a abrir su corazón, porque claramente sabe que ha hecho algo en contra del corazón de Dios. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, hay un montón de recursos eh, para decir por las claras y para decirme a mí por las claras que confesar no significa tener en el bolsillo una ficha más. Bueno, no sé si los más jóvenes saben que las fichas eran para jugar a los juegos, pero hoy podríamos decir créditos. No se trata de eso la confesión. La confesión se trata, ya vamos a ver un poco más, pero de esto, ¿no? De una cuestión profunda. Fíjense que él, para el que no conoce la historia, David, que era rey de Israel, lo que hizo fue tener relaciones sexuales con una mujer casada. Y no solamente eso, sino que esa mujer quedó embarazada y él incluso mediante artimañas y maquinaciones nefastas de su corazón, hizo que el esposo de esta mujer, Betsabé, muera. Es decir, que lo mandó directamente a asesinar. Y él creía que podía mantener todo eso en oscuridad, pero Dios se encargó a través del profeta Natán
de traer todas las tinieblas a la luz. Y quiero decirles esto. Eh, Justamente hablaba con un hermano esta semana. Hay cosas que nosotros creemos, hay cosas que nosotros creemos que nunca van a salir a la luz. Hay vicios, hay cuestiones oscuras en nuestro corazón que nosotros creemos que nunca van a salir porque nunca se las vamos a contar, porque nunca se las vamos a decir a nadie. Y eso tarde o temprano Dios lo va a traer a la luz. Así como lo hizo utilizando al profeta Natán, esas cosas van a salir. Por eso, empezar a analizar la confesión, empezar a poner luz sobre las tinieblas, es la mejor de las elecciones que nosotros podemos hacer. Y obviamente cuando él tiene un arrepentimiento profundo, empieza a decir, empieza a pedirle a Dios que tenga piedad de él, que lo lave, porque obviamente cuando nosotros no confesamos nos sentimos sucios, por eso él pide que lo lave. Luego, él entiende que no solamente el pecado es contra sí mismo, sino que contra Dios, y es como entiende su condición de pecador desde el vientre de su madre. Y esto es algo que verdaderamente con el tiempo que uno tiene en el camino del Señor, por ahí se confunde. Y nosotros ya nos concebimos como salvos, como personas que ya superamos, y la verdad es que nunca dejamos de ser pecadores arrepentidos. Esa es nuestra condición. Somos pecadores hasta el último de nuestros días y por gracia del Señor arrepentidos. Y Él es como que vuelve en sí y dice, en pecado he sido formado desde el vientre de mi madre. Entonces, eso es una situación, es un estado que nosotros tenemos que nunca perder de vista, que somos pecadores, si bien estamos arrepentidos, pero somos pecadores. De ahí la necesidad de siempre manejarnos con cautela. Él dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, eso es lo que nos pasa cuando nosotros vivimos en oscuridad, eso es lo que me pasa a mí cuando yo vivo en oscuridad. Aún siendo cristiano, aún sirviendo en el Ministerio de Restauración, cuando yo no confieso, cuando yo ando con cosas, a veces son solamente pensamientos. Cuando yo no confieso, cuando yo verdaderamente no tengo arrepentimiento, eh, se va el gozo, se va la alegría, el verdadero gozo y la verdadera alegría que trae el Espíritu Santo, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Se va. Por eso él finalmente, cuando termina de clamar, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él entiende que sí o sí necesita un corazón limpio y necesita un espíritu recto dentro de él. Él termina comprendiendo eso, que no hay forma de dibujarla en términos nuestros de ahora, no hay forma de tener una imagen evangélica, pentecostal, libre, bautista, no hay forma. En la medida que yo, Emiliano, empiezo a transitar ese camino de la imagen y abandono la del corazón recto, voy a empezar a ver que la oscuridad va a ganar lugar en mi vida. Así que, siendo esa nuestra situación, yo quería compartirles esta frase que armé, que dice que lo ideal es ser un experto en no confesar. ¿Y por qué digo esto? Porque la idea sería que nosotros no tengamos ningún error, ningún pecado por confesar. Pero como sabemos que eso es imposible y que nosotros vamos a tener que confesar hasta el último de nuestros días, entonces lo que nos queda es saber confesar bien.
Y una de las cuestiones más importantes, si no la más importante, es saber por qué yo tengo que confesar. Y por qué confesar no es solamente una cuestión liviana que a mí me quita un peso, entonces yo estoy bien y puedo volver a estar en comunión con Dios. Quiere decir que si cuando yo confieso, entonces esa carga sale de mí y yo puedo volver a estar en comunión con Dios, ¿quiere decir que eso está mal? No, no está mal, pero no es la perfección, no es el propósito que Dios tiene. Cuando yo confieso, es cierto que soy libre de la culpa, es cierto que soy libre de la vergüenza, es cierto que soy libre de la opresión demoníaca. Ustedes saben que, por ejemplo, si yo pequé con pornografía, si yo pequé teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ustedes saben que no solamente nos atormenta la culpa, la vergüenza, sino que también hay presión demoníaca, ¿sí? Que lo podemos percibir. No solamente la confesión me libera a mí de eso, sino que hay algo muchísimo más importante. La confesión es una forma de alabar a Dios. Y ustedes me van a decir cómo funciona esto de que la confesión es una forma de alabar a Dios. Sí, es una forma de alabar a Dios porque en el momento en el que yo comprendo que lo que he hecho, que lo que he pensado atenta, le quita gloria, le quita lo que Cristo nos ama, lo que Dios hizo por nosotros y que lo estamos haciendo nosotros. En el momento que yo reacciono y me arrepiento de eso, comienzo a darle gloria a Dios y comienza la luz a entrar en la tiniebla. De hecho, la palabra confesión en el hebreo, muchos sabrán que es yadá, que también significa alabar. Y a pesar de que significa confesar, significa agradecer, significa alabar. Y a pesar de que sean palabras muy distintas, lo cierto es que cuando cuando alguien se arrepiente y confiesa, naturalmente, y esto ustedes lo pueden comprobar, empezamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir de nuevo la vida y la gloria de Él en nosotros. Por eso cuando yo me arrepiento, cuando yo confieso, lo que me pasa es que comienzo a alabar. Y cuando nosotros comenzamos a alabar y comenzamos a estar en la presencia del Padre, es muy normal y común que el Padre nos empiece a mostrar nuestros errores ocultos, nuestros vicios ocultos, y empecemos a confesar. Por eso, quiero compartirles esto que el Señor me regaló, que la confesión, yo cada vez que tengo que confesar un pecado, una debilidad, para mí es difícil porque tengo que contactar a mi confesor, que es un hermano del ministerio, contarle que me he equivocado y eso genera culpa, es vencer la culpa, perdón, es vencer la vergüenza, es vencer la opresión demoníaca. Por supuesto que lo atravieso como una situación de tristeza y amargura, pero el Señor me ha mostrado que aún en este proceso de confesar, lo tengo que hacer para la gloria de Él, que no se trata de mí primeramente. Cuando yo voy a confesar, no se trata de mí primeramente, se trata de Él, para que su reino sea establecido y para que la gloria sea de Él. Y cuando Él es establecido y cuando la gloria se la damos a Él, el Espíritu entonces empieza a trabajar en nosotros y empieza a vivificarme. Y de nuevo, aunque parezca repetitivo, Él se encarga de enseñarme a mí que se trata de Él y no de mí. Y además nos da
este bonus de saber que cuando nosotros confesamos, quizás todavía quedan resabios, quedan falsos conceptos de que uno se acerca a un padre malo y por eso la vergüenza y por eso la culpa. Y en realidad nos estamos acercando al Padre de amor, que nos va a recibir, que nos va a perdonar y donde nosotros podemos contarle todas las veces que hemos fallado para que Él sea glorificado en nosotros. Efesios 4:30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día que para siempre serán liberados del pecado. De ahí la necesidad de no esconder. ¿Sí? David decía que hasta sus huesos envejecían. Bueno, en el Nuevo Testamento, ya con más luz, ya con la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, somos invitados a no poner triste el Espíritu de Dios. Y si eso hay que hacerlo, entonces nosotros tenemos que sí o sí confesar nuestros pecados. Hay dos cuestiones que es muy importante entender a la hora de confesar. Yo siempre tenía la idea de que confesar era al Señor, era al Padre, en oración, solo en mi habitación, pidiéndole perdón por el pecado, ¿no? Esto funcionaba de esta manera. Yo, por ejemplo, no sé, cometía un acto impuro, un pecado, entonces lo que hacía era pedirle perdón al Padre. ¿Y esto está mal? No, no está mal, pero no es suficiente. No es suficiente con quedarme yo solo con eso y pedirle perdón al Padre y solo cerrarme en eso. Dice la epístola primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, que nosotros vamos a ser perdonados y vamos a ser limpios de ese pecado si le pedimos perdón al Padre. Es así. Ahora, después de eso, que tiene que ver con el área del perdón y con el área de ser limpios por la sangre de Cristo, viene otra área y es la área de poder ser sanados, de poder vencer ese pecado y que no vuelva a repetirse en nosotros. Y para eso es necesario el cuerpo de Cristo. Para eso es necesario el cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en un versículo que ustedes ya lo habrán oído, que es Santiago 5:16, que dice, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces acá la palabra nos viene a traer esta luz. El Señor quería que nosotros sepamos que Él, a través de su cuerpo, que es un cuerpo que tiene distintos miembros, cada uno con su función, para nosotros ser sanados, y en específico cuando hablamos de adicción sexual, cuando hablamos de pornografía, cuando hablamos de masturbación, cuando hablamos de quebranto de género, cuando hablamos de cualquier situación que tiene que ver, sobre todo en esos ámbitos y también en otros pecados, es necesario el apoyo, la ayuda de nuestros hermanos en Cristo, para que a través de ellos entre la luz. Y acá hay algunas cuestiones a analizar. ¿Puedo yo, que estoy sumido, como en el caso mío, que yo tuve que confesar, por ejemplo, mi adicción a la pornografía, la adicción a la masturbación, problemas con quebranto de género? ¿Puedo yo eso contárselo a cualquier persona
No, y no es suficiente con que esa persona sea cristiana. Para yo verdaderamente tener un hermano al cual yo pueda confesarle y esa persona pueda orar por mí y yo pueda iniciar un proceso de crecimiento, es necesario, es necesario que esa sea una persona que tenga cierta madurez en el camino y que también sea una persona que su corazón ya esté entrenado en misericordia, en gracia y en verdad. Porque esa persona no solamente tiene que ser una persona que ore por nosotros, una persona que tenga misericordia y gracia, sino que también tiene que una persona que nos enfrente con verdad. Entonces, está en nosotros buscar un confesor que nos confronte y que nos hable como le habló el profeta Natán a David. ¿Está? Si ustedes buscan el pasaje, ustedes van a ver que Natán le habló de frente, sin ninguna cuestión de claroscuros, ni tampoco le habló consintiéndolo, diciéndole, bueno, ya va a pasar. No, le habló las cosas directas y diciéndole la verdad, por supuesto que con amor, pero diciéndole la verdad. Entonces está en nosotros procurarnos también un confesor que esté preparado para hacer esa tarea. Y finalmente, compartirles que cuando uno empieza a caminar el camino de la confesión, a practicar la confesión, cuando, cuando viene sobre uno la idea o el pensamiento de querer pecar, de estar en tentación, lo primero que uno empieza a pensar es que después va a tener que rendir cuentas. En ese pensamiento inicial, primitivo, egoísta que muchas veces tenemos, donde yo hablo por mí, ¿no? A veces digo, uy, si hago esto, después voy a tener que rendir cuentas. Fíjense ustedes que a veces ni pienso en el Señor, ni pienso que voy a ir en contra de su voluntad. Y eso es como un primer freno. Y luego eso me ayuda a decir, bueno, Padre, pero al final estoy pensando en mí, en cuidar mi reputación y no estoy pensando en vos. Y ahí vuelvo a revertir el pensamiento y tratar de entender que se trata de él. Tendría un montón de, de cosas por compartir y decirles, pero principalmente decirles que nosotros que estamos acá en Pasión Pura, compartiendo sobre todo cuestiones de índole sexual, que ustedes puedan saber que cuando somos esclavos, adictos a estas cosas, esas cosas nos manejan, esas cosas nos manejan. Y yo les puedo asegurar que si nosotros no confesamos, no hablamos, va a quedar una página pornográfica abierta, va a quedar un historial de Instagram, va a haber una situación donde nos van a descubrir y no nos conviene. Nos conviene humillarnos, pedir perdón al Padre y buscar ese confesor, buscar ese hermano al cual rendirle cuentas hasta que nosotros podamos tener esa luz de poder vernos como pecadores todos los días, arrepentidos, tomar las decisiones en consecuencia y caminar sabiendo que hay un montón de cosas que tenemos que entregárselo al Padre para la gloria de Él y para que en consecuencia nosotros podamos disfrutar de su presencia en nuestra vida. Así que bueno, hermanos, espero haber podido compartir algo. Yo sé que por ahí a lo mejor no es todo, pero bueno, que sea de bendición, como para mí fue de bendición cuando comencé a practicar la confesión. Gracias, Emi. Gracias por compartir.
Quiero invitar también a Guido, que él nos va a estar compartiendo su testimonio, lo que Dios hizo. Guido, ¿estás por ahí? Hola Nata, ¿me escuchan bien? Sí, sí, no se te ve, pero se te escucha bien. Bien. ¿Me escuchan? Y ahí prendo la cámara en un ratito. Denme un segundo. Sí. Van a ver un poco oscuro A por ver la si. situación de combo, ¿sí? Y si al Emiliano, que es abogado, le cuesta hablar, y más que a mí, que casi me llevo teatro. Así que ténganme paciencia. La verdad que hablar en público es algo que batallo todos los días. Y antes de contar mi testimonio, les quería hacer una pregunta para que a ustedes le quede un poco para reflexión. Es, si ustedes están dispuestos a confesar, ¿cuánto van a dejar de lado la independencia? Y quiero que se pregunten eso. Personalmente lo que me pasó a mí es que, bueno, cuando fue el ministerio hace un par de años atrás, de 4 o 5, la razón por la cual yo fui por el quebranto de género. Y la primera vez que yo fui, recibí la administración, recibí todo lo que yo necesitaba, pero sentía que faltaba como arreglar unas pequeñas cosas. Sí, es algo que yo siempre tenía en la mente, sabía que faltaba algo, sabía que, bueno, había perdonado a mi mamá, a mi papá, había perdonado a mi hermano por todas las cosas que eh, eh, Néstor dice que no me escucha, ¿no? ¿El resto me escucha? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Bien. ¿Hay un problema de Néstor? Bien, entonces, como ya les comentaba, eh, recibo la administración, pero sentía que faltaban cosas aún por arreglar. Pasa el tiempo, cerca del año pasado, empiezo a tener ciertos problemas. Sobre todo encuentro que no tenía la facilidad de dormir. Sí, pasaba varias noches sin dormir, a veces no dormía nada, a veces dormía muy poco. Entonces tomé una decisión un poco cristiana, me voy a llamar poco cristiana. Acudí a la farmacia y me compré un medicamento para poder dormir. Al comenzar a tomar este medicamento, empecé a tener varios sueños de cosas que había hecho yo en mi vida, sobre todo cuando yo era chico, y que nunca había confesado. Bien, entonces, cada vez que tenía estos sueños que eran muy profundos, que tenían que a veces ver con cuestión sexual, a veces con cosas que había hecho a otras personas, a veces enojos que tenía, sobre todo con mi familia, las empecé a escribir. Todas esas cosas que empezaron a salir no fueron para nada lindas, entonces empecé a tener ahí un poco de ira, un poco de bronca, sobre todo con mi familia, y también bronca conmigo mismo y creo que casi hasta con Dios. Empecé como a guardar y escribir. Esa fue mi tarea por un par de meses. Simplemente guardaba, escribía y entre comillas me enojaba. Digamos que hacía únicamente esas tres cosas. Hace un par de meses atrás, un poquito más adelante en el tiempo, un día mi papá viene a mi casa porque yo no vivo con él y me dice que tiene que hablar urgente conmigo. Yo le digo, bueno, está bien, juntémonos tal día y vamos a hablar. Y dice, estamos muy enojados con vos, hablando por él y mi mamá, porque no te sentás con nosotros, los rencores, te está faltando muchas cosas en tu vida, sentimos que no avanzás, etcétera, etcétera. Fue por un momento que cuando yo le iba a confesar todo, le iba a decir todo lo que a mí me pasaba, le iba a decir toda la bronca que tenía con él, le iba a decir todas las cosas que yo me acordaba, pero en el momento no me salió nada. Entonces dije, bueno, vamos a hablar en una semana. Sí, yo me quedé con toda esa bronca, con todas esas ganas de confesarle todas las cosas que yo había hecho, que me habían pasado y que nunca se las había contado a nadie. Cuestión que él se va y en ese momento me quedé muy mal porque sentí que fue una oportunidad perdida de poder reconciliarme con él y con toda mi familia. Sentí que fue el momento un poco desperdiciado porque recién lo iba a ver en 1 o 2 semanas. Entonces dije, bueno, me acosté muy mal, me acosté muy enojado, pero al otro día se me ocurrió una idea. Dije, ok, si no me defiendo hablando, me voy a defender escribiendo.
Entonces me tomé 3 días, agarré un Word y le escribí todas las cosas que a mí me pasaban. Le escribí en un mail las cosas que yo sentía que él me había hecho mal, hablándole a él, a mi papá. Le escribí todo el rencor que yo tenía y le escribí también todas las cosas que sentía que tenía enojo conmigo mismo y aún el enojo que yo sentía que tenía hasta con Dios. Y entonces, quizás no sé si fue lo ideal, no sé si fue digamos, la fórmula mágica, pero encontré que tenía que canalizar por algún lado, entonces si no era hablando, iba a ser escribiendo. Entonces, de toda la bronca, de toda la ira, de todo lo que yo había contenido, le escribí 4 páginas, ¿sí? 4 páginas de, en un Word, en una letra chica. Yo le dije, a mí me pasa esto, y tengo bronca por esto, por todas las cosas que me han sucedido. Entre medio, es algo que me estoy olvidando de contarles, en esto sentía que en mi vida estaba como en un bucle, sentía que yo no avanzaba, sentía que siempre tenía una semana bien, estaba firme, estaba decidido, quería orar, quería estar conectado con Dios, sentía que me pasaba algo y me decaía y me deprimía. Entonces volvía a los vicios, a ver pornografía, a estar en masturbación, todas esas cosas. Entonces era un sub y baja. Un día, orando, antes de que yo le envíe el mail, que le estoy comentando a mi papá, recibo una palabra y que decía, lo sentía así textual: Guido, tu alma está en cautividad. Sí, esto que hablaba Emiliano. Entonces, si yo no confesaba todas las cosas que a mí me habían pasado, iba a seguir estando eternamente en ese bucle. Por eso era la situación esta límite a la cual yo estaba llegando, por la cual yo tenía que confesar. Entonces, decidí ser lo más claro posible en ese mail que yo les estoy comentando que mandé. Escribí algunas cosas, hasta malas palabras, y como me salió, yo lo volqué. Y le dije, Tomás, esto es lo que a mí me ha pasado en toda mi vida. Aún también hablando de pecados míos. Mi papá me dijo, bueno, está bien, lo recibí, lo voy a leer y lo voy a analizar. A la semana, cuando nos volvemos a encontrar, yo creí que, bueno, creí sinceramente que iba a reaccionar de una forma muy mala porque conté cosas muy crudas, desde eh, maltrato por algunos familiares míos, cosas que me habían sucedido aún en la escuela, que yo casi que ni me acordaba, pero él me dijo, todo esto que vos tenés, nosotros vamos a hacer, como dicen Colosenses, lo vamos a poner el acta. Entonces, todo esto que vos tenés contra otras personas, aún incluyendo a mí, a tu mamá, a tus hermanos y aún a vos mismo, esta acta la vamos a anular. Entonces, ese es un poco el mensaje que yo les quiero dejar. Mientras ustedes no confiesen, me incluyo yo también, siempre vamos a estar en un eterno bucle de cautividad. Y la idea de todos estos programas, de hacer todas estas cosas, es, creo que todos estamos en la misma sintonía, que es de cada vez liberarnos y avanzar cada vez más, como decía Emiliano. Entonces, muy resumidamente, perdónenme los nervios, pero eso es lo que yo les quería comentar. Es algo que me pasó a mí constantemente, era de que creía que solo iba a poder salir de todas estas cosas que me estaban pasando, y he entendido que Dios nos lleva a estas situaciones límites para que podamos depender cada vez más del cuerpo de Cristo, como decía Emiliano. En mi caso, me tocó perdonar a mi familia más cercana, aún a mí mismo, e intentar arreglar de a poco mi relación con Dios, también con mi familia, porque hubo un tiempo que estaba sinceramente muy enojado con ellos. Pero bueno, en mi forma de actuar fue a través de escribir un mail y empezar a decir, me pasa esto, y quiero tu apoyo, quiero tu perdón, pero también quiero tu apoyo, ¿sí? También quiero agradecer por este medio, bueno, Natanael, Facundo, Marcos, que también saben un poquito más de mi historia y que, bueno, he podido recurrir a ellos cuando he tenido que confesar algunas cosas y siempre me han brindado su apoyo en oración. Así que más o menos les quería comentar eso. No sé, Nata, si quieres que profundice en algo.
Está perfecto, Guido, gracias. Gracias por compartir. Vamos a